¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, es crucial, es fundamental, es necesario un análisis a fondo, científico, plural de la situación. Hoy nos acompaña William Castillo, periodista con posgrado en comunicación política. Fue viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería y director de Conatel. Presidió el canal TVS y fue viceministro de Estrategia Comunicacional en el Ministerio de Información y Comunicación. Actualmente es viceministro para Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenido, William. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, siempre es un gusto estar aquí. Siempre es importante tenerte por acá para conocer tus análisis y tus reflexiones. Estás en un área crucial, en un área fundamental, ¿no? Es el tema que preocupa a la mayoría de los venezolanos, que es el tema de la economía, del ingreso, y eso está asociado directamente con las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra Venezuela. Sí, sin duda buscando debilitar su soberanía, su independencia y para imponer su política. El presidente recientemente presentó su memoria y cuenta del año 2023, insistió en avances importantes, significativos acerca de la economía. De hecho, hoy 53% de los venezolanos piensa que la economía está mejorando. Y que las sanciones, para casi el 80%, alrededor del 80% de los venezolanos, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales no han sido levantadas, definitivamente, o han sido levantadas parcialmente, o flexibilizadas parcialmente. Hay una gran conciencia de los venezolanos con relación a estos temas. Pero ¿qué podemos resaltar de esa presentación del presidente Maduro? Sí, creo que el país ha iniciado un debate sobre las cifras, sobre el informe que entregó el presidente de la República, donde se revela en primer lugar un hecho, ¿no? 2023 fue el tercer año consecutivo de crecimiento de la economía venezolana. Hicimos 4% en 2021, un crecimiento un poco anómalo, pero crecimiento al fin, claro, de 12%, 12, 14%, creo que dijo el presidente en 2022, generado por otros factores, y un crecimiento de 4,5%. Y las perspectivas de este año están por eso mismo. Es decir, tenemos el tercer año consecutivo de crecimiento y las cifras, en primer lugar, macroeconómicas, es decir, que te hablan de la estabilidad del país. Es decir, vemos una reducción, todavía con una inflación alta, pero vemos una reducción después de marzo del año 2023, una estabilización del tema del crecimiento de los precios. Si la anualizas, por supuesto, todavía está por encima del 100%. El presidente ha dicho que su objetivo este 2024 es llevarla a 2 dígitos, la inflación anualizada. Pero si vemos sobre todo, imagínate, el diciembre del año pasado, la inflación fue la más baja desde el año 2012, la inflación mensual. Fue 2,4% en el mes de más consumo del año en Venezuela. Y se revela en una percepción positiva acerca del desarrollo de la economía, del desenvolvimiento de la economía. Entonces, tenemos crecimiento con estabilización, que es siempre el objetivo de toda política económica, digamos, que busca el bienestar de la mayoría de la población y no beneficiar solamente a un sector, como está pasando en otros países. Tenemos el crecimiento de la producción agrícola. Hoy Venezuela está produciendo más alimentos que antes en su historia. Ha crecido la producción de maíz, la producción de arroz, se ha reducido la dependencia extranjera de las importaciones en algunos de estos rubros. En el rubro hortalizas somos prácticamente autosuficientes, prácticamente todas las hortalizas que se consumen en Venezuela, en la dieta diaria del venezolano, son producidas en Venezuela. Creció la producción acuícola 20%, es muy importante porque se va incorporando entonces la producción de los productos del mar, que están protegidos en todo caso por la ley, una de las leyes famosas de Chávez, sí, que protegió las costas de Venezuela, y eso ha aumentado la producción piscícola del país y la captura de peces. Entonces, producción agrícola, recuperación de algunos sectores industriales. Todavía ahí hay un largo camino por recorrer, porque recuerda que una economía, cuando es afectada en términos industriales, es más difícil a veces reabrir una planta que crear una nueva. Pero bueno, tenemos crecimientos significativos, aunque
aunque en volumen no sea mucho, porcentualmente en algunos sectores de las industrias medias. Entonces, digamos, en cifras globales, el país está viendo un ambiente de estabilidad en la estabilización del tipo de cambio. Exacto. Después del salto que se pegó en enero y febrero del año pasado, a partir de marzo también se estabiliza y eso le da más tranquilidad a los inversionistas, a los empresarios y al ciudadano. Porque la combinación de estabilización de precios con estabilización del tipo de cambio crea condiciones para un desarrollo económico y una distribución de ese ingreso, de ese crecimiento en toda la población. ¿Qué factores podríamos indicar que explican ese crecimiento? Sí. ¿Cuáles son los factores clave? Bueno, creo que el más importante que resaltó el presidente de la República ha sido un sentido de unión, vamos a decir, unión productiva nacional. Es decir, frente al bloqueo, el pueblo venezolano no se puso a llorar, se puso a trabajar. Y estamos hablando desde la economía comunal, los pequeños y medianos empresarios, los campesinos y campesinas, que son los que nos dan de comer, los 700.000 campesinos de Venezuela, que nos dan de comer a casi 30 millones de venezolanos, y el sector productivo a través de estas iniciativas, estas políticas públicas dirigidas a crear un consenso sobre la economía. Hoy hay un consenso y la vicepresidenta de la República, que dirige esta estrategia junto al presidente de la República, ha dicho que una buena noticia sería que la economía salga, digamos, las afectaciones de la economía salgan del debate político. Podemos debatir política y electoralmente sobre cualquier opción y sobre cualquier proyecto de país, pero que eso no vaya dirigido a convertir la economía en un instrumento para la guerra interna, para la desestabilización. Yo creo que la conciencia en los sectores productivos, en los sindicatos, en las asociaciones, en las comunas, desde el gobierno, impulsando una política de diálogo productivo nacional, es el elemento fundamental porque ha permitido en paz recuperar la producción agrícola, recuperar algunos elementos de la producción industrial, recuperar progresivamente la producción petrolera en este marco complejo que tenemos con Estados Unidos. Entonces yo creo que ese es el elemento central. El presidente lo ha dicho, la resistencia heroica y la capacidad de trabajo, la paciencia del pueblo venezolano es lo que yo creo que ha incidido como factor económico y cultural. La estabilidad social y política, digamos que la paz política que hemos alcanzado. Sin duda Venezuela es un país. El reconocimiento de los procedimientos democráticos, de las reglas democráticas, electorales, pacíficas. A pesar de que, bueno, hay noticias en ese escenario que no son buenas noticias de un año electoral, pero bueno, en todo caso podemos ¿Cómo definir el modelo? ¿Cómo definir el modelo? Venimos de un modelo donde el Estado jugaba un rol sobredimensionado, donde la dependencia de la sociedad frente al Estado era casi total. Hoy los venezolanos sienten que su futuro económico, personal y familiar depende también, no solamente de lo que haga el Estado, sino depende también del esfuerzo personal. Pero quiero que hagamos una especie de descripción del modelo económico. ¿Cuáles son las variables, las cualidades de ese modelo económico que hoy incorpora a la mayoría de los venezolanos? Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Nos acompaña William Castillo, viceministro para Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Te preguntaba, William, acerca del modelo. ¿Cómo podríamos definir el modelo? Porque evidentemente estamos en presencia no solamente de una nueva etapa, sino de un nuevo modelo económico. Lo interesante es cómo este modelo económico, para la mayoría de los venezolanos, sigue basado en la igualdad, en la justicia social, en la inclusión social. Fíjate que en la más reciente encuesta que realizamos, le preguntamos a la gente qué es lo que más le conviene a Venezuela. Cambiar el modelo socialista por un modelo capitalista o hacer más eficiente y productivo el modelo socialista. Esta segunda opción, hacer más eficiente y productivo el modelo socialista, es respaldado por el 61% de los venezolanos. Bueno, es una gran noticia. Es interesante, y esta es una pregunta que hacemos periódicamente, para ver para indagar sobre la visión económica, sobre todo los marcos ideológicos, culturales, simbólicos, acerca de la economía actual del país.
¿Qué nos puedes decir? Sí, yo creo que primero hay que ver el bosque completo y el tiempo completo, es decir, los 20 años de Revolución Bolivariana, este proceso que inició Chávez. Chávez planteó una transformación profunda de la sociedad venezolana, eso no hay ninguna duda. Le puso un nombre, socialismo del siglo XXI, humanismo socialista, es decir, proyecto bolivariano, es decir, porque también tenía un ancla histórica, ¿verdad?, en nuestras raíces históricas. Y eso incluía la transformación profunda de la economía y también de la forma en que el Estado ve las relaciones políticas. Es decir, Chávez propuso una sociedad de derechos, derechos para todos, derechos inclusivos, derechos de los indígenas, recuperación, digamos, del valor trabajo como elemento fundamental de la economía. Es decir, el elemento fundamental de la economía para los bolivarianos no es el capital, es el trabajo. Pero entendemos que existe una relación dialéctica, una relación compleja entre el factor trabajo y el factor capital. Ese modelo, que es un modelo inclusivo, un modelo de derechos, produjo la más grande transformación socioeconómica de este país en los primeros 10, 12 años de este siglo. Venezuela redujo la pobreza a niveles que nunca había tenido. Es decir, bajamos de 60% a menos de 30% la pobreza en general y la pobreza extrema también se redujo. Venezuela transfirió, Chávez produjo la transferencia más grande de recursos de las clases altas y ricas a las clases medias y bajas. 25% de la riqueza de los más ricos fue transferida, las misiones, la redistribución de la renta petrolera, la política de soberanía petrolera, en fin. Después se va Chávez y viene un proceso de agresión económica dirigido a destruir ese modelo y es lo que hemos visto estos años. El país pierde 99% de sus ingresos porque se bloquea la industria petrolera y se bloquean las finanzas públicas hasta el 2022. Si lo llevamos un poco hasta el 2021, si lo llevamos al 2022, podemos decir que Venezuela perdió 9 de cada 10 dólares o euros en divisas que recibía del extranjero. La producción petrolera se redujo casi 90, 87% en 8 años y eso produjo una devastación económica porque el Estado sigue siendo en ese modelo el actor central. ¿Qué se produce entonces? Una transformación de la cultura económica a la cultura política. Vamos a un modelo productivo obligado por circunstancias económicas, cierto. Pero bueno, podemos decir que es uno de los saldos positivos porque hoy creo que el valor trabajo, tanto individual como colectivo, está arraigado en la cultura. Creo que el Estado tiene una política más responsable respecto a la economía, entiende que hay que distribuir las cargas, entendemos que si producimos todo y cumplimos todas las reglas de juego desde el Estado, desde el sector privado, el beneficiario va a ser el pueblo venezolano y creo que la gente ha asumido la producción, la productividad como una herramienta y no el rentismo y va superando, digamos, ese modelo de dependencia absoluta de la renta petrolera. Creo que esos factores explican de alguna manera la transformación del modelo, pero que hoy sigue, como lo demuestra tu encuesta, en la cabeza de la gente, de que en Venezuela la gente quiere un modelo social, de justicia y de derecho, quiere educación pública, quiere salud pública. No somos Argentina. Lamentablemente en Argentina llevaron a los pobres a votar por un modelo que ahora les destruyó y le quiere destruir todos los derechos sociales. Yo creo que en Venezuela, con las diferencias políticas que podemos tener sobre la visión del Estado, el rol del Estado, creo que nadie se atreve hoy en día a plantear la privatización de la salud o la liquidación de la educación pública. Lo interesante es y también percibir, entender que los venezolanos van a rechazar cualquier propuesta neoliberal acerca de la economía. Eso yo creo que está muy claro, la gente está a favor del modelo. Lo que quiere es que el modelo sea más eficiente, más productivo en esta nueva etapa. Y el modelo está siendo más eficiente y más productivo en el momento económico más difícil de nuestra historia, Oscar. Después que perdimos 90% del ingreso nacional, después que el salario y el sistema de seguridad social fue devastado y liquidado por las sanciones. Porque al Estado quedarse sin recursos, evidentemente esos recursos, el 80% del presupuesto nacional se transfiere vía social, vía salario, vía misiones, vía educación pública, vía salud pública, vía vivienda pública, se transfiere a la sociedad venezolana. Si tú pierdes 99%, evidentemente no puedes sostener ese modelo y era la apuesta de Estados Unidos, la política de máxima presión, primero de Obama y después de Trump, de dejar a Venezuela sin divisas, sin dólares, para que el Estado quebrara y produciera un cambio de régimen. Entonces, esas son realidades. Ahora, eso no niega que haya deficiencias en la política pública, que se hayan cometido errores, que el morbo de la corrupción, como hemos visto casos, y hasta ahora, bueno, recientemente en PDVSA una vergüenza y en otras instituciones, como todavía ciudadanos venezolanos
siguen utilizando el poder del Estado para enriquecerse, por supuesto que también afectaron, el presidente lo ha dicho. No todo se puede achacar al bloqueo. Pero sin ese bloqueo, sin esa política criminal, ilegal, que van 930 medidas coercitivas, que no se han levantado a través de la licencia, porque podemos hablar de eso, eso es una mentira. A pesar de eso, hoy la economía se recupera, hoy estamos progresivamente recuperando el ingreso de la familia venezolana, la educación pública sigue con las dificultades que tiene y con las carencias que tiene, los servicios públicos que han sido severamente afectados también van en vías de recuperación. Entonces creemos que eso es el resultado de un modelo. Hay que ver en globalidad la evolución de estos 20 años y no solamente puntualmente lo que ha sucedido en los últimos 5 años. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, asociaba estas sanciones y estos bloqueos con una especie de bombardeo militar sobre la economía. No hay bombas, pero hay medidas que afectan el desempeño de los servicios públicos, por ejemplo. Mira, dentro de ese modelo del que hablamos y que tú defines, la mayoría de los venezolanos lo define, según los estudios, como el socialismo productivo, un modelo socialista productivo. Pero dentro de ese modelo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es ahora el rol del Estado, que ya no lo puede todo? ¿Cuál es el rol del trabajo y cuál es el papel del capital? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña William Castillo. Es actualmente el viceministro para políticas antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Te preguntaba, William, sobre el rol que tiene ahora el sector privado, el Estado venezolano y los trabajadores. ¿Cuál es el rol que le asigna el modelo a cada uno de estos factores fundamentales? Bueno, primero hay que decir que este es un modelo que sigue en construcción. Este no es un modelo inacabado. Aquí no hay un manual. Cuando se acusa falsamente al gobierno bolivariano, al presidente Nicolás Maduro, de haber instrumentado medidas neoliberales, se miente descaradamente. Nosotros tenemos una política económica heterodoxa. Y tiene que ser heterodoxa porque se adapta a las condiciones puntuales y concretas de los impactos que está recibiendo el país, en los llamados choques eternos y particularmente el tema de las sanciones. En esa visión, que parte de la economía, pero que tiene una trascendencia, debemos recordar lo que dijo Chávez. Para Chávez la centralidad del Estado no está en discusión. El Estado es el actor fundamental de la economía, pero el Estado se ancla en las capacidades productivas e impulsa las capacidades productivas de la sociedad, y ahí participan los trabajadores, participan las comunas, participan las pequeñas y medianas industrias y por supuesto los industriales, los productores agrícolas, los inversionistas internacionales. Entonces vamos construyendo bajo un modelo de derechos, bajo un modelo social inclusivo de derechos, donde el ser humano es lo central de la economía, es lo central de la sociedad. Es decir, la economía está al servicio de lo humano y no el trabajo y la vida humana al servicio de los índices de rentabilidad de las empresas. Entonces, en ese modelo hemos descubierto en medio del bloqueo la capacidad que tenemos como país, como pueblo, de entendernos para hacer avanzar una sociedad que integre sus capacidades productivas, una economía mixta en el más amplio sentido de la palabra, donde el Estado debe ir centrándose en los temas de servicios públicos, seguridad y soberanía territorial, agua, salud, educación, vivienda. El sector productivo pueda desarrollar capacidades industriales, capacidades productivas agrícolas, y las comunas, el nuevo tejido económico y social del proyecto bolivariano, va construyendo también una economía dirigida a lo comunal, a la participación protagónica desde el territorio. Yo creo que así podemos decir este momento. El presidente ha dicho que estamos en transición, acaba de decir que hay 7 grandes transformaciones, 7 líneas de transformación que debemos avanzar de aquí al 2030. En ese esquema siempre de mostrarnos una línea, un camino. Yo creo que ahí están, en esas 7 líneas resumidas de alguna manera, la reflexión que hay hoy sobre el modelo bolivariano. Y con relación a la economía,
La batalla hegemónica la gana el chavismo, la gana el Estado venezolano. Hoy la mayoría de los venezolanos cree un modelo de inclusión social, un modelo de economía mixta con diferentes formas de propiedad. Le asigna un rol fundamental, estratégico al Estado. También reconoce el rol del capital privado. Y con relación al capital privado, la hegemonía tiene que ver más con convencer a la sociedad y a todos sus factores en un modelo. ¿Tú crees que hoy el capital privado está consciente y respalda este nuevo modelo de inclusión social con inversión y productividad, donde el socialismo también se hace con capitalistas? Fíjate, la idea de la hegemonía, que es una idea gramsciana, Sí. es decir, frente al modelo, digamos, soviético, derivado de la Revolución Rusa, de la toma del poder, Gramsci decía, la hegemonía es un instrumento democrático del movimiento revolucionario. Es decir, ¿por qué? Porque si tú analizas la historia del capitalismo, tú dices, el capitalismo, ¿por qué se ha hecho fuerte? Más por su hegemonía cultural y simbólica que por su hegemonía económica. Porque tú has tenido países y procesos en la historia que han transformado las estructuras económicas, pero no cambiaron el modelo hegemónico cultural, es decir, el modelo individualista, el modelo de la ganancia, el modelo del egoísmo, es decir, ese modelo de que te dice que si de lo que hablaba Adam Smith, ¿verdad? Y los liberales, si tú eres egoísta, tú terminas beneficiando a la sociedad, porque en función de tu enriquecimiento particular, tú terminas generando riqueza para otros, como la teoría del goteo, la teoría del chorreo, que los ricos van generando por una escalera, ¿no? El ingreso y le va llegando a los pobres. Sí, se derrama el bienestar. Se derrama el bienestar, ¿no? Sobre la sociedad. Pero por eso necesitamos una sociedad de élites y de ricos. Chávez barre con eso. Chávez reflexiona con eso. La hegemonía se basa en democráticamente plantearle un camino al país. Y el camino es el proyecto bolivariano. El camino es el proyecto humanista, el proyecto socialista, que no niega para nada la participación, como lo estamos viendo, del sector privado. Pero que no es, y yo me resisto a ponerle esas etiquetas, que si el modelo chino, que si el modelo... Sí, sí. Que se nutre de la experiencia No son internacional. suficientes tampoco para definir el modelo. Y es insuficiente porque es un modelo nuestro. Fíjate, tú dices algo muy importante, Oscar. En Venezuela nunca, incluso antes de 1998, en toda la historia de nuestro siglo pasado, el siglo XX, Venezuela nunca fue un país donde las ideas del liberalismo, del libertarianismo, Nunca, sí. de la ultraderecha tuvieron un gran peso. Hubo sus momentos y sus actores y sus partidos políticos. Pero Venezuela siempre creyó en la educación pública, en la salud pública, en que tenía derecho, en el valor del salario como instrumento de verdad de desarrollo de la clase obrera. Entonces, el socialismo desarrolla eso que está en la cultura. Por eso cuando hablamos de hegemonía, no hablamos de manipulación, que si es porque tenemos muchos medios públicos y tal y que sea otra cosa que también es falsa, como tú lo sabes. Hablamos de una voluntad nacional, de una voluntad que de se una cultura construye, nacional. pero que se construye colectivamente, Claro. que se construye en acuerdo, no en confrontación. No, te lo preguntaba porque a veces uno pudiera escuchar que cuando se incluye al sector privado en este nuevo modelo, se incluye solo de manera instrumental y no como un actor fundamental, que forma parte de esa hegemonía. Yo creo que los hechos desdicen esa y rebaten esa percepción que pueden tener. Hoy, por ejemplo, y esto que digo lo ha dicho muy claramente la vicepresidenta de la República, la política comercial y arancelaria se define entre el Estado y el sector privado. Sí. En diálogo diario, semanal, permanente, revisando ítem por ítem. Y los topes y los aranceles que se establecen cada año y se fijan por decreto son hablados y conversados con sinceridad, con transparencia. Entonces tienes un país que está defendiendo una política comercial, no por los importadores, no por un burócrata, sino en un diálogo. Por ponerte un ejemplo, lo mismo la política de financiamiento. El presidente Maduro decía, el financiamiento, que es esencialmente productivo, la cartera productiva que se ha incrementado estos años, creció 90% el año pasado. Esa es una política instrumental del Estado que se desarrolla a través de la banca pública. El desarrollo del mercado de valores, la bolsa agrícola, es la sociedad misma generando su riqueza y reinvirtiendo esa riqueza a través de la economía pública y privada. Es decir, es una sociedad diversa, con diversas capacidades, con visiones que a veces pueden ser distintas sobre un problema, pero que tiene la capacidad de dialogar
sobre esas medidas y tomar las medidas que más convengan al país en su conjunto y no a lobbies o a grupos o a corporaciones particulares. Quiero que abordemos ahora el tema de las sanciones. Si han sido levantadas parcialmente, si se mantienen totalmente. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de estas sanciones real? Incluso tomando en cuenta que los Estados Unidos se plantean un repliegue táctico para acumular fuerza y asumen la ruta electoral por ahora, pero manteniendo las sanciones. Es lo que el Washington Post definía o calificaba como una política de engatusamiento, aprieto y aflojo, aprieto y aflojo, y voy mareando. Claro, no se consiguió con que Aquí viven los reyes del mareo, eso es lo que yo no sabe Estados Unidos. Los reyes del antimareo. Del antimareo. Fíjate que el 44% piensa que las sanciones han sido levantadas parcialmente y 39% opina que las sanciones se mantienen totalmente. Es decir, que los venezolanos tampoco se comen el cuento de que aquí se han flexibilizado totalmente las medidas coercitivas. Quiero que profundicemos sobre la estrategia que hay detrás de esto. Pero una vez que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña William Castillo, viceministro para Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Te preguntaba sobre las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Han sido levantadas parcial, totalmente? ¿En qué consiste esta nueva política de sanciones contra Venezuela que ha asumido la Casa Blanca? Sí, primero quisiera, y te agradezco mucho esa pregunta, Oscar, porque esos números reflejan que el país ha ido tomando conciencia de este problema que hace 7 años era invisible. Lo que te digo, las sanciones están diseñadas como una política invisible, no se vea. Claro. Tú sientes los efectos, pero no sabes a qué se debe. Sí. Y cuando no ves las bombas. No ves las bombas caen, pero son bombas invisibles sobre el salario, sobre los servicios públicos, sobre la educación. ¿Y qué pasa en un país cuando la gente ve de pronto reducida, no hay productos en los anaqueles, hay escasez, sube la inflación? Voltea a mirar a los gobiernos, pero eso es lo lógico. Nosotros no, o sea, lo que estamos en el gobierno sabemos que es así. Vamos a estar en el gobierno y pretender que la gente no nos eche la responsabilidad. Pero hoy hay una posición equilibrada, ¿ves? Hay una realidad económica, histórica, estructural, problemas estructurales que arrastran la economía venezolana de productividad, de lenidad en el uso de los recursos, etcétera, etcétera. Y hay un problema puntual derivado de este bombardeo invisible. El presidente Nicolás Maduro dijo el 1 de enero, en una extraordinaria entrevista que le dio a Ignacio Ramonet, se refirió a ese tema y dijo, y yo quiero repetir lo que él dijo allí, porque es muy importante que el país sepa, las licencias no son un levantamiento de las sanciones, las licencias son parte del modelo de las sanciones. Porque la licencia lo que hace es extender en el tiempo la sanción, pero le establece una excepcionalidad temporal. O sea, mira, Oscar, tú puedes comerciar pero hasta abril. Sí. PDVSA, pues. Tú puedes comerciar petróleo y puedes venir, pero hasta abril. Y si en abril yo estoy bravo contigo, o me falló mi plan, o cambié de candidato, o cambié de estrategia, entonces yo te las puedo reimponer. Es un modelo criminal, es un modelo ilegal, es un modelo de filibusterismo económico basado en el control que todavía tiene, pero que está perdiendo Estados Unidos, del sistema financiero internacional. El presidente habló de genocidio económico, ¿no? Y los impactos son en términos de genocidio, porque hay muertes, muertes directas, agravamiento de enfermedades, deterioro de la calidad de vida. Porque yo lo decía incluso, Oscar, incluso las personas, los venezolanos, que ha sido la mayoría, que han sobrevivido, vamos a decir, al bloqueo, también se ha resentido su salud. A lo mejor si no existe el bloqueo, hoy muchas personas, a lo mejor su condición de salud se ha agravado. No solo los que fallecieron, su condición es porque no se ha hecho una operación. Aquí hay una deuda quirúrgica de 300.000 operaciones porque no se podían importar medicamentos o no se podían actualizar equipos médicos en Venezuela por el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, digamos, para responder esa pregunta, ¿en qué momento estamos? Y ese engatusamiento, yo creo que Estados Unidos se engatusa a sí mismo,
porque es una política un poco esquizoide, esquizofrénica, ¿no? Que habla de paz y de entendimiento electoral y apoya a Barbados, y por otra parte, pero yo te pongo unas sanciones, te pongo licencias a 3 meses, a 6 meses, para seguir chantajeando políticamente, y además lo dicen públicamente. Y para debilitar las posibilidades electorales del Así es, gobierno. porque es obvio que... Mientras más descontento, menos votos. Así es. Entonces, es una estrategia que también tiene que ver con las divisiones internas en el Departamento de Estado, en la propia Sí. política exterior. Recuerda que ahí están, todos son halcones, pero están los halcones duros, los Sí, halcones sí. paloma, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es el mismo. Pero el objetivo es el mismo, un cambio de régimen en Venezuela inconstitucional, seguir practicando la injerencia en los asuntos internos de Venezuela. ¿Y Venezuela qué ha hecho? Diálogo. ¿Ves? Barbados, México, Qatar, y con esos diálogos ir logrando beneficios para el país. Que si son cortos, que si están en riesgo, bueno, sí, claro que están en riesgo, pero es un beneficio. Hoy, sin duda alguna, la licencia 44, por te ponía un ejemplo, que es una licencia muy amplia, que es la que dura hasta abril. Bueno, está el río de inversionistas y de empresas de Europa, de Asia, que están viniendo a Venezuela, de Estados Unidos, para aprovechar las oportunidades de negocio con PDVSA, son extraordinarias. Y eso es beneficio para el país. Entonces, nosotros, como decía el presidente, vamos a seguir aprovechando esas oportunidades, pero vamos a seguir luchando por el levantamiento de todas las sanciones, y deberíamos llegar en el segundo semestre de 3 años a unas elecciones sin sanciones, como ha pedido el presidente Maduro. Ahora, no parece que esa sea la estrategia de la Casa Blanca. La estrategia de la Casa Blanca parece ser participar, involucrarse en la ruta electoral con un candidato, apostar al triunfo electoral, manteniendo las sanciones, o buena parte de las sanciones. Sí, es muy triste que esa sea la estrategia, pero además le agregamos otro elemento. Y me juego el escenario complementario de una conspiración. O sea, sigo buscando militares, sigo comprando muchachos para ver si de la Guardia de Honor o de aquí a allá, para ver si un golpe de suerte, porque sería realmente un golpe de suerte. O sea, esas operaciones sucias de la CIA, esa guerra sucia de la CIA que hacen todos los países, que es una vergüenza que sigan actuando con esa impunidad, bueno, prevalidos del poder, del dinero y de la corrupción que genera toda esa política de desestabilización. Si tú me dices, ¿tú crees que las sanciones van a seguir? Yo creo que las sanciones van a seguir, y nosotros vamos a seguir luchando contra ellas. Pero las licencias parece que también van a continuar, porque el comportamiento de las transnacionales petroleras pareciera indicar que ellas están confiadas y por eso están invirtiendo y haciendo desarrollos limitados, controlados, pero haciendo desarrollo. Están pensando en que estas licencias se van a mantener en el tiempo. Y yo diría que la expresión que nosotros hemos usado en el Observatorio Antibloqueo es de la rendija en el muro. O sea, el muro sancionatorio está, pero le abrimos un boquete. Por ese boquete entra luz, pero no es la suficiente luz que necesitamos para alumbrar la casa. Entonces tenemos que derrumbar el muro, tenemos que seguir luchando, pero tenemos que seguir aprovechando todas las oportunidades que se abran en ese muro para estabilizar la economía, para devolverle a la gente su ingreso, devolverle el salario, recuperar el sistema de seguridad social, fortalecer los servicios públicos, es decir, mejorar la calidad de vida del pueblo venezolano. ¿No? Y las licencias parecen también indicar que son convenientes para Estados Unidos, es decir, no están muy concentradas en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, de nuevas fuentes de suministro petrolero, porque es lo que le conviene también a los Estados Unidos. En paralelo, obviamente, quizás no haya nuevas conspiraciones, tentativas militares, pero lo que sí se mantiene es una especie de estrategia de neurotización, de desestabilización emocional, de incremento de la incertidumbre y el malestar social. Y eso tiene un objetivo claro, que es buscar una oportunidad en las próximas elecciones presidenciales. Sí, este plan, tanto los planes violentos, directamente violentos, de magnicidio, de desestabilización, como estos planes simbólicos, que sabemos que tampoco son nuevos, permanentes. Son permanentes. Esto es una suerte ya forma parte del combo, del cambio de régimen, de ese modelo de cambio de régimen. Sin embargo, tienen un problema, Oscar. Yo creo que el pueblo venezolano hoy quiere paz, quiere trabajar. Es lógico que haya gente que proteste y es legítimo, claro, por salario, por beneficios, etcétera. Así que nosotros no tenemos que tenerle miedo a la protesta social cuando esa protesta social está dirigida a luchar por derechos que están establecidos en la Constitución. La otra cosa es tratar de incentivar, engañando a los trabajadores y trabajadoras para que salgan, buscar la confrontación callejera, buscar violencia, porque ellos dicen,
si llegamos en paz, perdemos las elecciones. Sí. Tenemos que llegar a un clima de caos, porque en el caos la gente mira Sí. al actor alternativo al gobierno. Entonces, es una política muy criminal, muy miserable y lamentablemente muy dolorosa para construir un país, porque tú sobre el odio, sobre la confrontación, no vas a construir las soluciones se van a construir como se están construyendo, en paz, en diálogo, en trabajo conjunto. Mira, la economía es la principal preocupación de los venezolanos. Todo lo asocian con la economía. La crisis de la educación, las fallas en los servicios públicos, todo eso lo relacionan con la economía, los venezolanos, ¿no? Y fundamentalmente y principalmente el foco sobre el ingreso familiar, personal. ¿Qué podemos esperar los venezolanos este nuevo año acerca del ingreso? En la encuesta que hicimos en diciembre, le preguntamos a los venezolanos cómo ve el nuevo año. Y más del 80% lo ve mejor o igual de bien que el año 2023. Entonces hay grandes expectativas sobre un mejoramiento de la economía, grandes expectativas, posibilidades. Y hay que darle respuesta a esas expectativas para no frustrarlas. ¿Qué podemos esperar este año en cuanto a medidas que permitan mejorar el ingreso integral Sí. de la familia y de los trabajadores? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña William Castillo, viceministro para Políticas Antibloqueo del Ministerio de Economía y Finanzas. Te preguntaba acerca de uno de los temas que más se comenta en la calle y sobre todo a partir de la presentación, la memoria y cuenta del presidente Maduro ante el Parlamento, y que tiene que ver con el ingreso. La gente todo lo relaciona con el ingreso. Y ahí está la clave de las dinámicas simbólicas, electorales, culturales, de las narrativas que se van a presentar este año. ¿Qué podemos esperar los venezolanos en cuanto al ingreso? Y cómo entender que el ingreso no es solo un salario, sino que hay un ingreso integral. Sí, fíjate, hay varios elementos, porque es un tema interesantísimo y necesario debatir de cara abierta al país. Porque Claro. es que no hay que tenerle miedo a los temas, o sea, no hay que tenerle miedo a los temas. El tema es si tú estás trabajando, y este gobierno y esta revolución está trabajando para recuperar primero el ingreso y volver al esquema del salario. Porque recuerda que el Claro, salario claro. es nuestra definición constitucional. Y tenemos una ley orgánica del trabajo y una narrativa por ahí falaz de que hay un proyecto de Maduro para reformar la ley del trabajo y eliminar el concepto de salario. Eso es basura mediática y basura de las redes sociales sobre todo. Estamos en Pero una situación de guerra y hay medidas. así es, y el presidente lo ha dicho. Claro. Por eso se llaman bonos de guerra. Es decir, ha habido un conjunto de medidas. Pero para ir detallando tu pregunta, que es muy interesante. Este año comenzó con buenas noticias, porque el presidente ya anunció un incremento hasta $100 del ingreso mínimo integral de los trabajadores de la administración pública, los trabajadores y trabajadores, y unos ingresos menores, evidentemente, para jubilados y pensionados, que todavía, obviamente, es insuficiente. Pero es mejor ya en 30% que el del año pasado. Pero hay que debatir, y el presidente además dejó abierta la puerta, sin duda alguna. La mejora de la economía debe conllevar inmediatamente un traslado de esa mejora en términos de ingreso a la población Y venezolana. del ingreso petrolero, ¿no? Claro, y del ingreso petrolero, que es el que se transmite Claro. directamente. Bueno, el sector privado tiene su propio mecanismo de transferencia. Hoy, obviamente, tú lo sabes que algunos sectores de la economía que están, digamos, bollantes, que están creciendo, los ingresos de los trabajadores son mayores que en el sector público. Sí. Eso es indudable. Pero vamos a un camino de recuperación. Además, el presidente abrió la perspectiva de mejores y nuevos anuncios en esta materia. Pero también hay que reflexionar, Oscar, en lo siguiente. ¿Qué es el ingreso mínimo mensual? ¿Cuánto cuesta el CLAP? ¿Cuánto cuesta el CLAP? El CLAP se entrega, dijo el presidente, a 7.600.000 familias mensualmente. ¿Cuál es el valor de mercado de una bolsa que trae 4 kilos de harina, 2 kilos de arroz, se le incorpora la proteína? En distintos niveles, porque todavía hay que estabilizarlo, el presidente ha ordenado y
y está permanentemente preocupado de la mejora del CLA, de que haya más productos del CLA, más productos nacionales. El 98% de los productos que están en el CLA son nacionales, entonces eso dinamiza también la economía. 63% de los venezolanos tiene una opinión favorable acerca del CLAP, aunque critiquen la calidad, la cantidad, la oportunidad. Claro, pero hay que también... hay una valoración positiva del programa. Claro, pero la bolsa que se está entregando en muchas partes de Venezuela, es que eso es que hay que decirlo más, la bolsa que se está entregando hay que compararla con la bolsa de hace 5 años, es decir, cuando se creó el programa CLA hace 4 años. Pero bueno, entonces hay un ingreso que viene vía subsidio alimentario, hay un ingreso que viene vía subsidio a servicios públicos. Luz, agua, transporte. Luz, agua, transporte y la gratuidad de la educación. ¿Cuánto cuesta un colegio privado? ¿Cuánto cuesta un semestre en una universidad privada? Aquí tengo los datos que el presidente presentó de la misión Barrio Adentro. Hubo 43 millones de consultas en Barrio Adentro, que por cierto es una cifra inferior a los que teníamos antes del bloqueo y después tuvimos la pandemia. Entonces, claro, y luego la migración del personal de salud, que ha sido muy importante, ha golpeado esto. Pero quedémonos con la cifra del 2021, porque no está actualizada todavía de 2022, que debe haber aumentado. 43, 45 millones de consultas. Bueno, si eso se pagara, si no existiera salud pública, ¿cuánto costarían? Si una consulta, la más barata, está en $30, digamos, en el mercado privado. ¿Cuánto costaría? Entonces, el subsidio, está el subsidio a la gasolina. Alguien me va a decir, bueno, claro, el subsidio a la gasolina beneficia a los que tienen vehículos, ¿verdad? Pero bueno, es una parte importante de la población que tiene vehículos. Y luego hay un subsidio al transporte público. Entonces tiene subsidio al transporte público, subsidio a la gasolina, subsidio a la educación, subsidio a la salud, subsidio alimentario, subsidio a los servicios públicos. Si vas sumando ese ingreso, porque eso lo tienes que medir en términos de valor, es un valor muy importante y hoy es una irresponsabilidad y una canallada, como digo yo, seguir diciendo en las redes sociales que los venezolanos ganan $3, que los venezolanos ganan 5. ¿Quién pudiera vivir con $3 en Venezuela? Entonces creo que tenemos que dar ese debate porque el presidente dijo, estas son políticas por una situación de guerra económica, de sanciones de bloqueo, pero nuestro proyecto es recuperar y ya ordenó la creación del fondo, que en algún momento se anunciará, sobre el esquema nuevo para ir fondeando y creando el fondo, incluyendo recursos de las ganancias petroleras, una parte para la creación del nuevo fondo de seguridad social. Es un país que se está reconstruyendo y tiene que reconstruir lo más importante que tiene, que es su sistema de previsión y de seguridad social. ¿Cómo estimular el consumo? Bueno, fíjate el consumo familiar personal que es fundamental. Sí. Buena parte de los números, cerrando el año, los números positivos acerca de la percepción de la gente sobre el desarrollo económico, tienen que ver con que hubo un incremento del ingreso, hubo mayor consumo. Así es. Hubo un crecimiento del ingreso. Y aquí estuvo Didalco y él planteaba activar las cajas de ahorro para proporcionar créditos, las tarjetas de crédito. Claro, que fíjate, es muy interesante. Yo vi tu entrevista con Didalco Bolívar. Fíjate. Creo que hay muchas cosas que además de todo eso... Tienes el ingreso, que bueno, todavía está rezagado, pero viene creciendo y va a crecer este año, yo no tengo ninguna duda. Hay razones para ser optimista, ¿no? Más del 80% de los venezolanos se declara optimista con relación a la situación económica. Mira, Venezuela está en un momento estelar de su historia, porque aunque las sanciones existan, hemos logrado la revolución bolivariana con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y con el liderazgo colectivo de la revolución bolivariana y con el aporte de muchos actores sociales, organizaciones sociales, movimiento campesino, comunas, el sector privado productivo del país, se ha logrado construir una esperanza que hoy empieza a mostrar, ya viene varios años, pero empieza a verse los beneficios de una estrategia económica consistente, coherente, nacional, nacionalista, pero que no evade las relaciones internacionales, que se está conectando con los BRICS, Venezuela avanza en los BRICS, es decir, que hoy tiene más caminos para sortear esas sanciones. Así que yo creo que tenemos razones para ser optimistas, creo que el presidente dijo, y yo, bueno, respaldo totalmente esa visión que él tiene, de que con una elección en paz, derrotando estos últimos intentos de violencia, Venezuela va a un año de crecimiento, el más grande según el Fondo Monetario y la CEPAL, de Sudamérica, el tercero más grande del continente, más de 2 veces el crecimiento de Venezuela va a ser el de la economía estadounidense, vamos a crecer más de 2 veces que lo que va a crecer la economía de Estados Unidos, y vamos a unas elecciones en paz y a una victoria popular, una victoria
de este proyecto de transformación que sin duda apoya a la mayoría del pueblo. Y ese optimismo exige hoy una nueva narrativa, nuevos símbolos, una nueva sensibilidad que está en construcción. Tenemos que seguirla construyendo. Sí. Bueno, William, muchísimas gracias por este análisis situacional excelente. Espero verte pronto nuevamente por acá. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, responsable y veraz. Hasta pronto.